Hoy por la tarde conocimos la decisión de la OEA finalmente de activar la Carta Democrática, decíamos a solicitud del gobierno del presidente Castillo. Escuchamos al canciller Landa, por supuesto, presentarse y se decidió enviar una misión para conocer cuál es la real situación de la democracia en nuestro país. El gobierno ha interpretado esta decisión como un respaldo. Y es cierto, la palabra respaldo aparece en la decisión. El respaldo de la OEA debe ser al sistema democrático en el Perú. El presidente, por su parte, y sus ministros han dicho, genial, la OEA nos ha respaldado, ha escuchado nuestros argumentos. Lo que basta o lo que falta todavía es que llegue la misión de la OEA para que conozca a los otros actores que forman parte de ese sistema democrático. Patricia Juárez, representante de Fuerza Popular, vocera de esa bancada, ex presidente de la Comisión de Constitución, está con nosotros esta noche aquí en el programa. Patricia, muy buenas noches. Es una derrota para el Congreso cuando se viene desarrollando o buscando la firma para una nueva moción de vacancia, un pronunciamiento como el que se ha emitido el día de hoy. No, de ninguna manera. Esta es una herramienta que utilizan los países, es una herramienta democrática que en política internacional se suele usar. Claro, es cierto que el Consejo Permanente pudo haber aceptado o no aceptado, pero debemos de tener en cuenta que definitivamente ante un pedido expuesto en unos argumentos de solo el Ejecutivo, porque ellos son los únicos que han enviado una carta, y por supuesto esa carta realmente tiene información en muchos de los casos falsa, equivocada y sesgada. Entonces han tomado una decisión sin escuchar a las otras partes, como por ejemplo el Congreso de la República, que a través de su presidente envió una carta al presidente del Consejo Permanente de la OEA, pero sin embargo esa carta no fue leída, no fue puesta en conocimiento. Es más, no solamente se envió la carta de parte del Congreso de la República, sino también se adjuntó todo el expediente que contiene la acusación constitucional. Entendemos que a mérito de lo que ha ocurrido, bueno, se ha visto la audiencia, creo que todos hemos podido ver, que creo que hay en muchos de los casos los une y la decisión ha sido por motivos meramente ideológicos, porque hemos visto las intervenciones, por ejemplo, de Argentina, de Bolivia, las intervenciones de países que tienen, digamos, un criterio ideológico afín al gobierno de Pedro Castillo, pero también hemos visto intervenciones de otros países que han señalado, claro, que hay que respetar el marco constitucional del Perú, ¿no? Escuché a la representante de Panamá, por ejemplo, decía que en ningún momento la OEA podía intervenir dentro de la política interna de los países, que aquí de lo que se trataba es de, a solicitud de una parte, en este caso el gobierno y la Cancillería, acompañar lo que sería un proceso de diálogo para, digamos, que la democracia, la estabilidad democrática continúe hacia adelante en un marco de armonía y diálogo, propiciar un diálogo de pronto entre las partes enfrentadas a la luz de lo que se ha expuesto el día de hoy. Es correcto, escuchaba también al señor González Posadas, canciller de la República, decir que esto de alguna manera estaba anticipado, era lo lógico que se iba a activar la Carta Democrática al margen de quien lo presentara, porque era un pedido, digamos, de ayuda o de asesoría expuesto por un gobierno que está sometido a este sistema. Usted ha dicho que hubo, sin embargo, posiciones de otros países y acabo de encontrar lo que dijo el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el señor Ned Price, ha dicho que creemos en la rendición de cuentas y que esta rendición de cuentas es vital para un sistema político democrático. Se refiere a la rendición de cuentas que debería hacer el presidente Castillo ante las investigaciones que está desarrollando la Fiscalía de la Nación. ¿Está el Congreso entonces, digamos, predispuesto a conversar con la misión que llegue de la Organización de Estados Americanos? Es importante resaltar este pronunciamiento porque ha sido casi simultáneo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque lo que en realidad está diciendo es que frente a las acusaciones constitucionales, frente a la acusación constitucional y las carpetas fiscales que enfrenta el presidente Castillo, tiene que rendir cuenta de ellas, ¿no? Entonces,
lo que, digamos, en este momento se presenta como, en muchos de los casos, como un gran triunfo del Ejecutivo, en realidad lo que significa es que abre las puertas, más bien, para que las otras instancias, los otros poderes del Estado puedan también participar y dar sus argumentos. Yo creo que es importante, claro, que esa misión... ¿Debió enviarse esa carta, cree usted, o no? Se envió la carta del Congreso. No, no hablo de la del Congreso, hablo de la del Ejecutivo. ¿Cree usted que hizo bien el presidente? Yo creo que creo que ha sido, digamos, un argumento que ha utilizado en este momento para darse un poco de respiro. Yo creo que todo esto ha sido muy bien trabajado, no podemos dejar de reconocer que si algo hizo bien el gobierno fue manejar una estrategia de cara, de cara a la comunidad internacional, pero que también finalmente puede significar un revés para el señor Castillo, porque esto definitivamente va a poner al Perú en ojos de la comunidad internacional y tiene que venir esa misión que esperemos que esté conformada por integrantes que tengan una mirada objetiva y que la fiscal de la Nación, la presidenta del Poder Judicial, el presidente del Congreso pueda dar su versión, y los medios de comunicación que son tan castigados, son tan... Representantes de la sociedad civil también deberían ser escuchados en general. Entonces, yo creo que es muy importante que las otras instancias del gobierno podamos dar la versión frente a esta misión de la OEA. De acuerdo. Tengo varias preguntas todavía por formularle, pero vamos a presentar un reportaje que ha preparado nuestro reportero Alonso Dávila sobre el que sería el perfil o la historia política de Luis Almagro, una revisión sobre su trayectoria, que no ha estado exenta de polémica, por supuesto, desde sus inicios en la centro derecha uruguaya, pasando por su apoyo explícito al expresidente venezolano Hugo Chávez y la validación, por ejemplo, de la tercera reelección de Evo Morales, ¿no? Algunos de nuestros entrevistados incluso hablan de la bipolaridad del señor Almagro. Hemos visto al presidente también con una determinación importantísima en combatir la corrupción. Este es el mejor cargo en el mundo. Yo he sido programado, he sido hecho políticamente para defender democracia y derechos humanos. Luis Almagro es el representante de los Estados Americanos desde mayo del 2015. Años atrás, en su natal Uruguay, fue parte del Partido Nacional, una agrupación de centro derecha, pero luego dio un salto al otro extremo y pasó a las filas del grupo izquierdista del Frente Amplio. Es en este punto de su vida donde pasa a ser canciller en el gobierno de José Pepe Mujica. Desde este cargo, elogió en reiteradas oportunidades al gobierno de Hugo Chávez. A esta altura nadie puede desconocer el extraordinario papel de estadista que tuvo el presidente Chávez. Y que tiene, porque su legado permanece. Y el presidente Chávez nos dejó, en ese periodo de gestión, nos dejó CELAC, nos dejó el ALBA, nos dejó UNASUR, nos dejó el ingreso al propio Mercosur. Fortaleció todos los mecanismos de intercambio dentro de la región. Este respaldo le dio el voto de Venezuela chavista para sentarse en el sillón de la Secretaría General de la OEA, pero ni bien llegó al cargo, usó su artillería para condenar el régimen venezolano. Venezuela sufre una grave alteración de su orden constitucional por parte de un régimen que ha violado la Constitución en todos sus principios fundamentales. La violación de la Constitución es el problema venezolano. Este mismo régimen anuncia ahora el fin de la Constitución de Chávez y de su legado, a partir de un fraudulento llamado a una asamblea constituyente. El régimen ya ha violado la separación de poderes, las libertades fundamentales con la detención arbitraria y la prisión política de sus ciudadanos. José Pepe Mujica, al ver este cambio, le quitó su apoyo y desde Venezuela, tras la muerte de Chávez, Nicolás Maduro lo atacó cuantas veces podía. La carta democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino
y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su carta democrática por donde le quepa. Yo de Almagro no tengo un buen concepto. Durante un evento en junio de este año en California, un joven le increpó haber sido el autor de un supuesto golpe de Estado que acabó con el régimen de Evo Morales en Bolivia. En este entonces, Almagro criticó el fraude de Morales, pero al tiempo, en suelo altiplano, lo defendió y sostuvo que era libre de volver a postular. Decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio. Respecto al régimen de Nicaragua, Luis Almagro hace 4 años sostuvo que no estaba dentro de las dictaduras de la región. Nosotros tenemos 2 dictaduras en este continente, que son Cuba y Venezuela. Sin embargo, el camaleónico Almagro volvió a cambiar de opinión y empezó a criticar al gobierno de Nicaragua. Dar la respuesta de la comunidad internacional para asfixiar la dictadura también que se viene instalando en Nicaragua. El internacionalista Juan Belit sostiene que en reiteradas veces la OEA no se ha portado a la altura para enfrentar las crisis de los países americanos. Muchas veces el comportamiento de la Organización de Estados Americanos no ha sido lo que esperaba América Latina. En algún momento se llegó a decir que era el salón de quejas de América Latina, que era la ventanilla de inquietudes de América Latina y que no estaba a la altura de las demandas de nuestros países. Desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo, Almagro ha sostenido reiterados encuentros con el mandatario. Incluso resalta cualidades que nadie conoce de Castillo. Vimos al presidente absolutamente comprometido con la mejor gestión de la agricultura para que la misma sea una respuesta nacional. Estos constantes elogios configuran para el ex canciller Luis González Posada que existe una conspiración desde el Ejecutivo en la que Almagro es parte. Almagro diciendo que Hugo Chávez era un ejemplo de liderazgo en América Latina, un líder extraordinario que creía en la paz y la unidad de los pueblos. ¿Sabe por qué hace así eso? Porque necesitaba sus votos, porque iba a postular a la Secretaría General de la OEA. Una vez que ganó la elección con los votos de Chávez, al día siguiente comenzó a bombardear a Chávez. Ese es Almagro. La OEA de Luis Almagro juega un papel importante. En las próximas semanas llegará a Lima una comisión especial de alto nivel que evaluará la situación política en nuestro país. Muy bien, continuamos con Patricia Juárez de Fuerza Popular. La situación del canciller Landa. Hoy Nano Guerra García publicaba un tuit en el que dice: el juego perfecto de Landa le hace creer a Castillo que lo defiende. Acude a la OEA para que ésta lo liquide junto con el Congreso y luego en nuevas elecciones él y sus amigos siguen el poder como lo han hecho desde hace años sin ganar elecciones. ¿Cree que este es el plan que tiene el presidente Castillo? ¿Y qué va a pasar con el canciller Landa, que el día de mañana será interpelado por el Congreso? Bueno, mañana corresponde efectivamente, de acuerdo a los plazos previstos y a la moción que ha presentado Renovación, que concurra el canciller Landa a responder las preguntas. Es solamente la interpelación, pero no hay votación en este caso. Luego corresponderá ya a alguna de las bancadas de considerar que sus respuestas no son satisfactorias, presentar la censura o no, ¿no?, del canciller Landa. Ahora, a ver, censurar a Landa no podría ser aportar a la victimización a la que está jugando el gobierno en este momento. ¿Podría ser inoportuno? Es importante precisar que aquello que se ha activado ahora, la Carta Democrática, de ninguna manera impide el control político, el ejercicio del control político y el continuar con los mecanismos tales como, por ejemplo, la suscripción de la moción de vacancia, o continuar con la interpelación de algún ministro o la censura inclusive de alguno de ellos. Nada de eso lo impide, e inclusive el día de hoy la propia Cancillería ha emitido un comunicado en donde lo resalta de esa manera. Los abogados, amigos del congresista Bermejo, han ido hasta la Embajada de Estados Unidos a señalar que la fiscal
está vinculada con el narcotráfico. Sí, la verdad es que ya estos hechos son gravísimos. Creemos que el congresista Bermejo, que nunca va al Congreso y sin embargo cobra puntualmente su sueldo, realmente creo que ya está llegando a extremos, ¿no? Porque esto también se ve como un concierto de voluntades de un grupo de personas que están allegadas y que están haciendo este tipo de acciones que creo yo que ya están pasando ya a hechos que ya se configuran como graves, ¿no? Y realmente esto es un atentado también a la independencia de poderes, es un atentado al sistema democrático, porque no se puede atacar de esa manera a la fiscal tildándola de narcotraficante frente a organismos internacionales. De acuerdo, entonces el Congreso seguirá con lo que está haciendo, tiene que evaluar la denuncia constitucional, el tema de la OEA corre en una línea paralela, dice usted, el Congreso no va a retrasar ninguno de sus procesos por la decisión tomada hoy. Exactamente, y además obviamente tenemos que rechazar los términos en los que el presidente de la República se ha dirigido a la OEA, porque lo que ha señalado es que hay un concierto sucesivo de voluntades con la finalidad de quebrantar el orden constitucional, y eso es absolutamente falso. El Congreso jamás ha actuado fuera del marco constitucional, jamás. Las acciones que se han tomado de control político, las acciones que se han tomado respecto a la preservación del orden democrático, precisando, por ejemplo, aspectos de cuestión de confianza o tomando determinaciones de alguna naturaleza, responden a la votación, responden a las prerrogativas que tiene el Congreso dentro del sistema democrático y del marco constitucional. Muy bien, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Gracias. Muy amable, ha sido Patricia Juárez.